Gracias. Bueno, buenas tardes. Dios les bendiga a todos y saludos a los que nos ven por las redes sociales. Un fuerte abrazo desde su iglesia Camino de Santidad. Y bienvenidos a los de casa también, una vez más. Me da gusto verles. Sí, calorcito. Sí, pero hoy no se siente mucho. Ok. Bueno, ¿cómo están, hermanos? Bienvenidos todos. Bueno, hoy vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Gálatas. ¿En qué capítulo nos quedamos? A ver, ¿quién se acuerda? Y ahora sí los voy a reprobar a los 6. 4, 5. Salmo pasó el examen. Terminamos de estudiar el capítulo 3 la semana pasada. Y hoy vamos a empezar con el capítulo 4. ¿Cuántos capítulos son de Gálatas? 6, exactamente. Son 6 capítulos. Así que ya vamos un poquito arriba de la mitad. Capítulo 4 es el capítulo que vamos a empezar hoy. No creo que lo terminemos, está algo largo. Pero vamos a tratar de abarcar lo más que podamos. Así que busquen en sus Biblias Gálatas 4, para los que traen y para los que no, pues lo tenemos en la pantalla. Los herederos y esclavos, gracia y justicia, son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Herederos y esclavos es casi una contradicción, así como lo es la gracia con la justicia humana, que no siempre es así. Y dice que ya no puedes, bajo la esclavitud de los elementos básicos, ya no podemos seguir pensando que la ley nos hace hijos de Dios, ¿verdad? Sino que por gracia. Así que vamos a leer primero los versículos del 1 al 3. Es una ilustración y una aplicación, hermanos, comparando a un niño con un esclavo. Fíjense nada más la comparación, ¿verdad? A un niño con un esclavo. Van a decir, ¿qué tiene que ver un niño con un esclavo? Bueno, vamos a leer versículos del 1 al 3 y dice así la palabra del Señor. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. En las flechitas, Aldo. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y el 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Fíjense bien, en las culturas, hermanos, tanto judíos como griegas, que eran las culturas de este tiempo, habían definido ceremonias de mayoría de edad. Había una ceremonia, no era como ahora que ahorita los jóvenes se emocionan porque van a sacar su INE, es ya es mayoría de edad. Pero en estos tiempos había una ceremonia que te decía, es la fiesta de Susi, porque va a cumplir 18 años, ¿no? Entonces era una celebración donde un niño, en teoría, en esa fiesta, se da el nombramiento que pasa a ser adulto, deja de ser a un niño. En el caso de un varón, pues pasa a ser un hombre, pero también con derechos legales como un heredero, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, cuando el padre moría, si tenía hijos menores, se preocupaba mucho porque en teoría no podía ser todavía heredero hasta que fuera mayoría de edad. Entonces, en la costumbre romana, a diferencia, no hay una edad específica. Cuando el hijo se convierte en hombre, sucedió cuando el padre pensó que el chico estaba listo, cuando pensó que era el momento. Esa es decisión del padre, simplemente. Cuando Pablo usa la frase, hasta el tiempo señalado por el padre, demuestra que tiene el romano, mayoría de edad, costumbre más en la mente que en la costumbre judía, ¿sí? Aquí el padre era el que decía, ya mi hijo ya está apto, ¿verdad? Así que mientras él es un niño, ahí en esta versión dice, en nada difiere, aunque es señor de todo. Piense, en una casa antigua, rica, con un joven que está destinado a heredar, por ejemplo, lo que su padre tiene. Cuando el niño es solo un niño, que en realidad tiene menos libertad día a día y la autoridad que un esclavo, más o menos de alto rango en el hogar, ¿sí?
Sin embargo, él está destinado a heredar todo y el esclavo no. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Si aquí yo tengo esclavos y hay un jefe de esclavos y yo tengo un hijo que es un niño, ¿quién tiene más libertad? El jefe de esclavos puede salir, puede hacer varias cosas. El niño no, porque si yo no le doy permiso no hace nada. Pero hay una diferencia, aunque ahorita tenga libertad y en teoría pueda mandar y a ver, hay que quitar aquí, hay que poner acá, tarde o temprano el que va a terminar siendo heredero y dueño es este niño, no el esclavo, por muy alto rango que tenga, ¿sí? Entonces es por eso que Pablo habla así. Ahora dice, aún así, y entonces viene la comparación con nuestra propia condición, pero ahora espiritual. Somos hijos de Dios, ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Y somos herederos según la promesa. Ha sido nuestro tutor para velar por nosotros cuando todavía éramos hijos. ¿Quién era nuestro tutor? Jesús. ¿Sí? La idea del ABC del universo, no sé si entienden qué es ABC del universo, significa pasos básicos, ¿sí? 1, 2, 3. Entonces, aquí lo manejan como ABC del universo. Es importante, hermanos, porque cuando tú dices ABC, de entrada, ¿qué te está diciendo? Hay un orden. No dices CBA o BCA, dices ABC, dices 1, 2, 3. ¿Qué quiere decir? Que vas en un orden, ¿sí? Entonces, la idea del orden es muy importante, ¿sí? Es un principio elemental, pero también debemos liberarnos y que se hace énfasis en una religión pagana. Tanto en la ley judía es el principio de causa y efecto. Muchos lo llaman, para mí yo no estoy de acuerdo mucho con esa palabra, que le llaman karma. ¿No han oído esa palabra? Que para ellos es el significado de se obtiene lo que se merece. ¿Sí? Es lo que dicen, ay, te va a dar el karma porque no me pagaste el dinero y vas a ver que algo te va a pasar a ti. Y le llaman karma, ¿verdad? Pero, o lo que sea. Pero es algo que gobierna la naturaleza y la mente de los hombres, según. Y vivimos bajo la idea de que tenemos lo que nos merecemos. Esa es una idea que mucha gente piensa, tú tienes lo que te mereces. Cuando estamos bien, ¿por qué estás bien? Porque te has portado bien, porque estás bien con Dios y en teoría porque nos merecemos recibir lo bueno, ¿verdad? Cuando somos malos, ¿qué te dicen? Que entonces tienes que ponerte a cuentas con Dios, porque seguramente estás haciendo algo mal. Entonces, esa es la mentalidad del mundo, ¿verdad? Que si te va bien es porque te estás portando bien, y si te va mal es porque te estás portando mal. Entonces, a eso le llaman karma, ¿sí? Pero Pablo dice a los Gálatas que vean o que van más allá de este ABC del universo, dentro de la comprensión de la gracia de Dios. Gracia, mis hermanos, la gracia contradice el ABC, ¿sí? ¿Por qué? Porque bajo la gracia de Dios nos trata no trata con nosotros sobre la base de lo que merecemos. ¿A poco tú y yo merecemos la salvación? ¿O tú y yo merecemos el perdón o el amor de Dios? No lo merecemos. Entonces, ¿hay karma o no hay karma? Ahí no existe. Ahí no existe, porque entonces si hubiera realmente el karma, pues nosotros no merecemos el amor de Dios. No merecemos ni siquiera, hermano, despertar en las mañanas. No merecemos ni la comida. Lo que hayas comido hoy, no lo mereces. Si existiera el karma, por así decirlo. Entonces, eso habla de la gracia de Dios, mis hermanos. Nuestro mal no necesita condenarnos, ¿sí? Lo bueno no se puede justificar bajo la gracia. La bendición y el favor de Dios se dan en un principio completamente aparte del famoso ABC del universo. Su bendición y su favor se da por razones, hermanos, que no son completamente a Él y no tienen nada que ver con nosotros, ¿sí? El ABC del universo no es malo en teoría, pero tenemos y debemos usarlo en la vida. Y Dios tiene un lugar adecuado para ello, que sí hay que hacer orden, que sí hay que hacer cosas buenas, obvio que sí, porque ahora no caigas, hay que hacer lo malo, de todos modos Dios me va a dar lo bueno, aunque no lo merezca. No es la idea. Pero no debemos basar nuestra relación con Dios en este principio, ¿sí? Él no ha tratado con nosotros en el principio de que porque tú te lo mereces, entonces te lo vas a ganar, ¿sí?
Debido a que este es un principio tan elemental, mis hermanos, la verdad es tan difícil para nosotros agitar este tipo de pensamiento. Pero es esencial si vamos a caminar en la gracia. Cuando vivimos en el principio de ganar y merecer ante Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a vivir bajo esclavitud, ¿sí? Bajo los rudimentos del mundo. Allá que dice la gente, pórtate bien para que te vaya bien, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, Dios nos bendice y Dios nos ama a pesar de los pecadores que podamos ser. Y eso es gracia, ¿sí? Eso es gracia. La falsa enseñanza es de acuerdo a estos principios elementales y no de acuerdo a Jesús. En Jesús morimos, hermanos, muchas veces a los principios elementales del mundo. Muchas veces. En Dios muchas veces no aplica la lógica, ¿sí? Lo sabemos, de todas maneras, médica, científica, en los corazones, en los sentimientos, de muchas maneras. Hoy tú puedes ver a una persona, a lo mejor ahorita que anda matando a 2, 3 personas, y en 2, 3 días tú lo puedes ver aquí hincado, arrepentido y cambiando. ¿Hay una lógica? No. No hay una lógica. Pero con Dios precisamente hay eso, hermanos, no hay lógica. Así que la liberación de los herederos de su esclavitud, vean el versículo 4 y 5. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido ¿bajo qué? Bajo la ley. ¿Sí? Y luego dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sí? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo que había llegado, fíjense, la idea detrás de la frase de los tiempos es cuando era el momento adecuado. Jesús vino, hermanos, en el momento adecuado, ¿sí? En el momento preciso para el plan redentor de Dios. Cuando el mundo estaba perfectamente preparado para la obra de Dios. Pastor, pero el mundo no estaba preparado, el mundo lo mató, el mundo lo crucificó. Dios no falla, hermanos, y Dios hizo ese momento porque era necesario que viniera en ese momento. Porque te voy a poner un ejemplo. Si hubiera venido cuando el mundo quizás hubiera tenido un poco más de conocimiento bíblico y lo hubieran reconocido como el Hijo de Dios y no lo hubieran crucificado, tú y yo estaríamos salvados. Él tenía que morir para que tú y yo fuésemos salvados. Entonces, cuando vino en el momento perfecto, cuando estaba la gente que era la correcta para matarlo. A lo mejor ellos eran los que eran necesarios, hermano. Muchas veces, hermano, hasta la gente que, por ejemplo, Judas era necesario en el plan de Dios, ¿sí? Hasta la gente que no es buena para ti es necesario muchas veces en el plan de Dios. Y Judas era necesario. Si no hubiera estado Judas, ¿quién lo traiciona? ¿Quién lo entrega? Y si no lo entregan, no muere. Y si no muere, tú y yo estamos perdidos. ¿Era necesario Judas? Sí. Y cada persona que participó para algo malo, terminó obrando para la obra de Cristo, para el fin de Jesús. ¿Sí? Entonces, tenemos que verlo desde esa perspectiva. Ahora, se introduce un contraste. El control de los principios elementales fue solo por un tiempo limitado para los que estaban bajo la esclavitud de la ley. Puede parecer que la venida de Jesús llegó tarde, pero Pablo nos asegura ahí que fue el momento justo, ¿verdad? Fue un momento en que la paz romana se expandió sobre la mayor parte de la tierra civilizada y que los viajes y el comercio, por lo tanto, era posible de una manera que antes hubiera sido imposible que pasara esto. Grandes carreteras vinculadas al imperio de los Césares y sus diversas regiones se unieron mucho más significativas por el lenguaje omnipresente de los griegos. Además, el hecho de que el mundo estaba sumido en un abismo moral tan bajo que incluso los paganos clamaron en contra y que el hambre espiritual era evidente en todas partes.
Y uno tiene un momento perfecto para que la venida de Cristo y por la pronta expansión del evangelio cristiano se diera en ese momento. ¿Sí? El tiempo era el justo porque los 483 años profetizados por Daniel fueran llegados a su fin en ese instante. 483 profetizó Daniel y era exactamente el año en que Jesús iba a nacer. ¿Tenía que haber sido después? No, porque ya estaba predestinado. ¿Sí? Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, decía ahí. Jesús no solo vino como el Hijo de Dios, hermano, sino también vino como nacido de una mujer, y todavía dice ahí, nacido bajo la ley. ¿Sí? El Hijo eterno de Dios en el cielo añadió que humanidad a su divinidad. ¿Sí? Y le convirtió en hombre, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de una mujer puede ser una referencia velada al nacimiento virginal, porque Pablo no dice que Jesús nació de un hombre, ¿verdad? En términos más general dice mujer, ¿sí? Indica que Cristo nació en un verdadero ser humano. Pablo no dice que Cristo nació de hombre y de mujer, tampoco dice de los dos, dice de la mujer, ¿sí? De que Él tiene a la Virgen en cuenta, es obvio, ¿sí? Para rescatar a los que estaban bajo la ley. Porque Jesús es Dios, hermano. Él tiene el poder y los recursos para redimirnos, para perdonarnos, porque Jesús es hombre. Él tiene el derecho también y la posibilidad de redimirnos. Vino a comprar fuera del mercado de esclavos, de la esclavitud del pecado y de los elementos del mundo. ¿Sí? Dice, era eso de que recibiésemos, dice la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dice, sería suficiente que fuésemos adquiridos por el mercado de esclavos, pero la obra de Dios por nosotros de amor no es así, nada más. ¿Sí? Elevamos el nivel, no nada más como esclavos, sino nos compró como hijos. ¿Sí? Es muy diferente, como hijos en adopción. Yo sé que para muchos nos cuesta entender cómo funciona la palabra esclavo, que en estas fechas se usaba, mi hermano. A lo mejor tú vas a decir, pastor, eso es muy duro. No, es que así era. Que era un esclavo la gente que tú comprabas con dinero. Obviamente la gente entre más dinero, más esclavos tenía. ¿Y qué hacía un esclavo, pastor? Hoy muchos le llaman, hay personas que se dedican, por ejemplo, a ir a hacer aseo a las casas, pero les pagan. Es un trabajo digno. Pero el ser esclavo era mucho más, hermano. Ya ni siquiera te pagaban porque ya eran tu dueño. No es que te voy a pagar hoy 100 pesos, mijo, porque me trapees. No, trapea, porque es tu obligación y punto. Y si yo quiero que vuelvas a trapear, lo vas a volver a hacer porque yo te voy a mandar. O sea, yo soy tu dueño. Pero no era un dueño en cuestión de que te voy a querer. No, era un dueño en cuestión de valga la redundancia, de esclavizar, de maltratar, de explotar. Gente que a veces no les daban ni comer o les daban el desperdicio de la comida. ¿Sí? Gente que no traía zapatos. Gente que no era digna de sentarse en tu sala a ver la tele, en tu cocina, a comer. No, eras un esclavo. ¿Sí? Y la gente te compraba. Oye, ¿sabes qué? Este esclavo como que ya no me sirve mucho, te lo vendo, cámbiamelo por uno más joven. ¿Sí? Órale, vete con él ya. Y te golpeaban. Las mujeres esclavas, muchos hombres ricos las violaban, les hacían hijos y no se responsabilizaban de ellos. ¿Sí? Entonces era algo muy feo la esclavitud. Pero lo que la palabra en sí nos quiere decir es que Jesús nos compró, pero no como esclavos, sino como hijos. Y ahí la cosa ya cambia, como cuando adopta un hijo, un matrimonio, pasa en ese momento legalmente a adquirir todos los derechos. Si yo muero, mis bienes van a pasar a su nombre, porque es mi hijo legal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Jesús quiere que entendamos, que Él nos compró, pero no para estar esclavizados a la ley, sino que Él nos compró como hijos para vivir en libertad, confiado que nuestro Padre es el Rey de Reyes. Hermano, qué maravillosa noticia, ¿sí? Que Jesús te compró. Estabas huérfano,
Hay gente allá afuera, hermano, que tiene padre y madre carnal, pero espiritualmente están huérfanos. No tienen un padre que vea por ellos. ¿Sí? Tú y yo sí. Gloria a Dios. Así que ese es el entendimiento que tenemos que tener cuando se habla de la esclavitud, de lo feo que era esta situación de ser esclavos, hermano. Ahora pregunto, ¿somos todos hijos de Dios? ¿Cuántos dicen que sí? Nadie. Bueno, hazles vale. Sí y no decía una respuesta. A ver, ¿por qué? Cada ser humano es un hijo de Dios en el sentido de ser sus hijos. Sin embargo, no todo ser humano es un hijo de Dios en el sentido de la relación de padre e hijo. ¿Sí? De esa relación adoptiva. Y muchos decían, otro escritor decía, no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Y otros somos hijos de Dios. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. Mi hermana, esos cojines los puso Julio, el papá de Manuel. Los cojines son hijos de Julio. No, su hijo es el que está sentado ahí atrás. Esa es creación de Julio. No son sus hijos. ¿Sí? Entonces hay diferencia entre ser creación de Dios. Hay gente que Dios la creó, porque dio vida a ese vientre, a ese espermatozoide con ese óvulo. ¿Quién hizo el milagro? Dios. Eso es su creación, pero todavía no han dado el siguiente paso, que es pasar de ser creación a hijo. ¿Y en qué momento van a pasar a ser hijos? ¿Quién me lo puede decir? Que si confesares con tu boca y con tu lengua que Jesús es el Señor, serás llamado hijo de Dios. Así que hay un proceso, hermano. Pero el mundo vive engañado. Todos somos hijos de Dios, no. Somos creación de Dios, todos sí. ¿Sí? Y en este sentido, hermanos, también podemos decir que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. ¿Cómo va a creer que hay hijos del diablo? Sí, porque el diablo es el padre de la mentira. Y aquel que miente pasa a ser automáticamente hijo de quién? Del diablo. Cuidado con mentir, hermanos. ¿Sí? Pablo tiene probablemente en mente la costumbre romana de adopción, donde los hijos adoptados se les da el mismo privilegio en toda la familia como herederos. Y en ese sentido, en el que se trata de una bendición totalmente innecesaria que Dios ha dado a lo largo de la salvación, y una demostración, porque es una demostración de amor verdadero y profundo para nosotros. Podemos imaginarnos a alguien para ayudar o salvar a alguien, pero no va tan lejos como para hacerlo una parte de tu familia. Pero esto es lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Se fijan la diferencia? Yo puedo ver allá afuera un niño que se está muriendo de hambre. Yo puedo decir, ¿sabe qué, hermana Susi? Vamos a cooperarnos, hay que llevarle una cena a ese niño. Está sentado allá de aquel lado de la banqueta. Le llevamos de cenar a ese niño. ¿Es nuestro hijo? ¿Es mi hijo o es hijo de la hermana Susi? No. Es un niño que vimos y lo ayudamos. Pero para que pase a ser nuestros hijos viene otro proceso, ya es un proceso legal. Entonces, mucha gente, Dios les ayuda. ¿Voy bien? Y eso no quiere decir que ya son sus hijos de Dios. Hay un proceso que ahora tiene que pasar. Gloria a Dios, qué bueno que te ayudó. Qué bueno que la hermana Susi te llevó una orden de picadas a aquel niño que estaba ahí enfrente. Pero eso no quiere decir que ella es su hijo. Con su corazón de amor, que ella lo bendijo llevándole de cenar. Pero hasta ahí. Y hay mucha gente que dice, es que a mí Dios me ayuda. Yo soy una gran hija de Dios porque Dios me ama. Y sí, Dios te ama, sí. ¿Pero eres su hija? No. Entonces tenemos que entender bien esas bases, mis hermanos, para comprender lo que sí somos nosotros. ¿Sí? Lo que sí somos nosotros. Y eso es motivo de darle gracias a Dios. Así que tenemos que entender que no es lo mismo, ¿sí? Ser parte de la familia a nada más ayudar. Celebrando nuestra filiación, versículos del 6 al 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres, ¿qué, hermano?
esclavo, sino hijo, y sí, hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Fíjense qué hermoso. Pero fíjense qué interesante, ¿no? Dice, ya no eres esclavo. A ver, por ejemplo, fíjense si esta frase es coherente. Por ejemplo, Bernardo nunca jugó fútbol. Y yo me vería bien si yo le digo, Bernardo, ya no eres futbolista. ¿Es coherente esa frase? ¿Por qué no es coherente? Porque nunca fue futbolista. Me veo mal diciéndole, ya no eres, como si hubiera sido. Pero si él estudió para maestro y hoy no es maestro, yo le digo, ya no eres maestro. Sí, porque estoy hablando de su pasado. Y aquí, ¿qué nos dice el Señor? Ya no eres, ¿qué? ¿Qué quiere decir? Que sí éramos esclavos. ¿Se dan cuenta? Sí éramos. Aquel que dice, no, yo nunca, si eras esclavo, no te tenían amarrado, no te pegaban, no te ponían a hacer aseo, pero si eres esclavo del pecado, que no te le librabas. Aunque tú dijeras, ¿qué crees? Ya no voy a tomar. A la primera que te invitaran, no, pues nomás era por un rato, pues, pero ahora sí. Ya voy a ser fiel. Bueno, nomás porque saliste mal con esta chica, pero ¿qué tal ahora que te encuentres otra? ¿Ah? Ya no voy y ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer. Pero al final de cuentas terminábamos cayendo. Y hoy caemos, sí, a lo mejor también. Pero la diferencia es que hoy confiamos en que tenemos un Padre que nos dice, a ver, levántate, no estás solo, vamos para adelante. Antes te caías y te quedabas, pero hoy te caes y te levantas, porque Dios está contigo. Y el Señor perdona. Hoy reconoces, antes no reconocías. Oye, Nico, estás tomando mucho, te va a hacer mal. No pasa nada, tanta gente que toma. Es más, el fulano aquel toma más que yo y está sano. No me va a pasar a mí. No reconocías tu pecado. Además, solo es para divertirme. Hay gente que dice así, yo no le hago daño a nadie. Me echo 2 cigarros de droga y no pasa nada. ¿A quién? Te estás dañando a ti mismo de entrada. ¿Cuántos matrimonios no se destrozan por los vicios de uno de los dos? Y ya vamos a quitar vicios. Vamos a hablar del ego, de la vanidad, de la falta de perdón, del orgullo. El orgullo que es más grande de lo que pensamos, hermano. El orgullo para no reconocer incluso en qué estás mal. Eras esclavo. Y hoy Dios te da el Espíritu Santo como para que en un momento le digas a tu pareja, ¿sabes qué? Sí, te grité, discúlpame. Sí, como te contesté estuvo mal. Perdona. La regué. Eso es cuando el orgullo lo quitas. ¿Sí? Entonces, ¿somos libres en Cristo? Claro que somos libres. ¿Éramos esclavos? Sí, éramos esclavos. ¿Sí? Así que ustedes ya son hijos, dice Abba Padre. Y es apropiado, hermanos, que los hijos de hecho tienen el espíritu del Hijo en sus corazones. Fíjense qué hermoso. Esto nos da el derecho y la capacidad de gritar, papá, papá, a Dios nuestro Padre, como lo hizo Jesús a su Padre. Ojo, quiero aclarar aquí algo, hermanos. Hay muchos lugares donde se enseña que Abba Padre es como decir papito, papacito, con cariño, haciendo diminutivo, ¿no? Y a mí un día me dijeron, Dios es un Dios enorme, como para que le digas papito. Ahí dile Padre. El término Abba es simplemente como cuando le dices papá, pero clamando así cuando le hablas a tu papá, papá, o sea, que eres mío, eres mi papá, pero con el respeto que te mereces, ¿sí? Así que no confunda ahí que digan papito, no, papito no. Papá, padre, si me quieres llamar, padre mío, ¿sí? Y ese Abba Padre es un símbolo de no más de padre, sino de Abba Padre es una unión más fuerte, ¿sí? Cuando tú dices Abba Padre, es una unión más fuerte. Entonces, algunos pensaban que la traducción de Abba como papá es demasiado íntima, incluso otros lo llaman impropio, a pesar de que era la palabra informal habitual. Fíjense bien, esa palabra se usaba en el niño a su padre en el hogar. O sea, el niño en la casa le podía decir Abba, pero en la calle no. Era una como que acá en la casa hay confianza, en la calle ya no, ¿sí? Entonces eso lo usaban mucho
en este caso los hebreos, pero era simplemente un exceso quiero leerle bien la palabra, sentimentalizar, ¿sí?, la traducción de esa palabra, traducirlo como papá. Amén. Ahora, tenemos acceso a la misma intimidad, mis hermanos, con Dios el Padre, que Dios Hijo Jesucristo tuvo también. Jesús se dirige al Dios Padre como papá cuando oró en Marcos 14. Abba, Padre. ¿Sí? No creo que Jesús le haya dicho papito. ¿Sí? Abba, Padre. Tenemos que llamar a Dios Padre. Jehová es el Señor de la eternidad. Papá, Padre. ¿Sí? ¿Es posible dirigirse a Dios irrespetuosamente de esta manera? Pero nunca debemos negarnos a nosotros mismos la intimidad y el efecto que esto procesa. Tener esa intimidad con tu Padre. ¿Sí? Ahora, Martín Lutero, sobre esta palabra Abba, dice, pequeña como esta palabra es, dice siempre tanto, dice, Padre mío, estoy en un gran problema y que parece tan lejos, pero sé que soy tu hijo porque tú eres mi Padre por amor a Cristo. Soy amado por usted debido a su amado. Fíjense qué bonito, ¿verdad? Dios ha enviado, mis hermanos, dice aquí, el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones. Hermanos, ¿de verdad creemos que tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones? Tenemos que creerlo. Y ya que lo hayas creído, tienes que vivir sabiendo esta verdad. Porque entonces no puede haber nada malo en tu corazón. No puede haber rencor, no puede haber envidia, falta de perdón. ¿Sí? Tienes que darle a Dios el lugar más limpio donde pueda vivir. Y si quieres que viva en tu corazón, imagínate que le digas, te voy a dar esta habitación, Señor. ¿Qué le vas a hacer a esa habitación? La vas a limpiar, le vas a poner los mejores muebles, porque va a dormir Jesús ahí, ¿verdad? No le dices, ahí duerme, Señor, está el tiradero, pero pues ahí donde puedas acuéstate. ¿Cómo está tu corazón? ¿Dónde está viviendo el Espíritu de Dios? ¿Sucio o está arregladito? ¿Está bonito? ¿Sí? Y si no está bonito, hay que empezarle a hacer talacha, hermana. A empezar ahí con el limpión, a empezar a limpiar lo que está sucio, porque necesitamos que el Espíritu esté en un lugar que es tu corazón, pero que sea un lugar hermoso. Casi como una suite de las brisas, así, lujosa. Pero es cuestión de limpiarla de todo lo malo que tenemos. Amén. Así que, hermanos, sabemos que somos hijos e hijas de Dios por el testimonio del Espíritu Santo en nosotros. Como Pablo escribió en Romanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, el propósito de Dios no era solo para conseguir nuestra filiación por medio de su Hijo, sino para asegurarnos de que por medio de su Espíritu también. Él envió a su Hijo para que podamos tener la condición de un hijo. Y Él envió a su Espíritu para que podamos tener la experiencia de decir, tengo el Espíritu Santo en mí. ¿Sí? Tampoco podemos perder el camino. La verdad de la Trinidad se teje en el texto. Dios, el Padre, envió a Dios el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, el Hijo, en nuestros corazones para darnos la seguridad de que somos hijos e hijas de Dios. ¿Sí? El Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, puede ser llamado el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, o vinculado a Dios el Padre. Esto se debe a la naturaleza de Dios, que es constante entre las personas de la Trinidad. Así que el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de su Hijo, porque la idea de nuestra filiación se basa en la filiación de Jesús. Mis hermanos, mucho cuidado con lo que últimamente puedan escuchar en las redes sociales, porque ahora las redes sociales son muy buenas y a la vez muy malas, depende de lo que escuches. Estaba escuchando apenas ayer un video, ayer o antier, de no sé si era pastor, no sé de qué tipo de iglesia era, pero él decía que no podemos creer en la Trinidad, que no podemos pensar que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, o sea, que no, que son diferentes. Yo me quedo, digo, tenemos que tener cuidado porque mucha gente se puede confundir.
Y son, claro que es uno. Por eso es un misterio. Pastor, es que no lo entiendo, pues es la idea, por eso es misterio. Si tú lo pudieras entender, no sería un misterio. Pero a veces hay ejemplos, hermanos, que pueden ser tan fáciles. Les pongo un ejemplo. Yo tengo la carrera de abogado. Soy abogado. Aquí con ustedes soy pastor. Y en mi casa soy un padre de familia. ¿Sí? ¿Son tres personas diferentes? No, es el mismo. Pero en cada lugar ocupa un lugar, una posición diferente. Y soy el mismo. No son tres Edgar, el Edgar de abogado, el Edgar pastor. No, hay un Edgar ahorita en mi casa, ya que es el padre de familia. No, está aquí, ahorita siendo pastor. Ese es Dios. Es el mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Así que nuestra filiación se basa en lo que somos en Jesús, mis hermanos. Sin embargo, hay importantes diferencias entre nuestra filiación y la filiación de Jesús. Él es Hijo unigénito, haciéndole un hijo por naturaleza esencial. Tú y yo somos adoptados, hijos e hijas de Dios, hechos hijos por un decreto judicial de Dios, por una orden de Dios, ¿sí? Así que ya no eres esclavo, dice ahí, sino que hijo. Hay una hermosa progresión, mis hermanos. En primer lugar, somos liberados ya de la esclavitud. Y entonces se nos declara hijos y adoptados en la familia de Dios. Y entonces, como hijos, somos hechos ¿qué? Herederos. Hermanos, tienes que estar tranquilo y confiar y tener fe. Y dice, yo me voy a adelantar para hacerles morada. Allá están, hay ahorita como 35 albañiles haciendo un caserón para que cuando llegues, pero ya está nuestra casa permanente, nuestra casa en la eternidad. ¿Y por qué te la ganaste? Simplemente porque eres su heredero. Ahí estás en el testamento, en el libro de la vida. Y eso es nuestra lucha, día a día. Que nuestro nombre esté en ese libro. Esa es nuestra batalla. Por eso luchamos todos los días. Por eso sacrificamos nuestra carne. Para que yo quiero estar ahí. ¿Sí? Así que ya no eres esclavo, hermano. Hijos no son esclavos. Y los esclavos no son hijos en la casa de su padre. Jesús ilustró esto en la parábola del hijo pródigo, donde el hijo estaba decidido a regresar con su padre. ¿Se acuerdan cómo estaba decidido a regresar el hijo? ¿Como qué? Como un esclavo. Si yo voy a estar mejor, aunque yo sea esclavo allá, pero me van a dar mejor de comer. Y que mi papá me ponga ahí a servirle a los marranos, a hacer todo, pero voy a estar en la casa. ¿Sí? Él estaba decidido a qué? A ser esclavo. Pero el padre, ¿qué hizo? Se negó. ¿Cómo vas a creer? Y lo recibieron como un hijo. Y hasta fiesta lo hicieron. Venía de ser un santo. Venía de pecar, y bastante, ¿sí? Mas sin embargo, ¿qué hizo el amor del Padre? ¿A poco cuando Dios le dijo, qué bueno que vienes? Ya ves, te dije que ibas a gastar todo el dinero, te lo dije desde que venía. No le reclamó nada, corrió y lo abrazó. Ese es el amor de Dios. Esa es la mejor ilustración del amor de Dios para nosotros. Así que, si un hijo, hermanos, es heredero, hay una hermosa progresión. Los herederos heredan algo. ¿Y qué es lo que heredamos? Pablo deja claro. También heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué heredamos? El mismo Dios. Jesús nos heredó a su Padre. ¿Sí? Para algunos esto puede parecer una herencia, pues no tan agradable, pero para aquellos que son realmente en Cristo, que realmente aman a Dios, mis hermanos, para ser un heredero de Dios, créeme, es la herencia más rica de todas. Si yo te puedo asegurar que en el mundo, así te lo puedo decir, hay gente que si tú le dices, ¿qué prefieres, ser heredero de Dios o que Carlos Slim te dejara todos sus millones? ¿Ustedes creen que no hay gente que va a decir que prefieren los millones de Carlos Slim? Claro que la hay. Claro que la hay. Hay gente que solo tiene los ojos en lo terrenal. Es heredero de Dios. Eso no me va a quitar el hambre. Eso no me va a quitar mis deudas.
Su mirada está aquí. En los 80, 90 años que viva, si bien le va. Ya. Así que yo espero, hermanos, que los que estamos aquí, nuestra ambición, en el buen sentido, sea otra. ¿Verdad? Ser herederos del reino de los cielos. A través de Cristo, dice ahí, por medio de Cristo, nuestra liberación de la esclavitud, mis hermanos, nuestra filiación, el Espíritu de Jesús en nuestros corazones y nuestra condición de herederos de Dios son todos derechos de nacimiento que se nos ha dado en Jesús y que recibimos a través de Cristo. Y estas son cosas que deberíamos estar viviendo y disfrutando cada día de nuestra vida cristiana, hermanos. Un hijo es un heredero, no en virtud de los logros, sino en virtud de su nacimiento. Él es simplemente un receptor. A ver, los que tienen o los que tenemos hijos, ¿a poco si reprueban el examen le dices, como reprobaste, ya no eres mi hijo? Si sacas 10, vas a ser mi hijo. ¿A poco así? Eso se condiciona de esa manera. Si te ascienden en el trabajo, vas a ser mi hijo. Pues si te corren, ya no eres mi hijo. Si se basa en cuanto a sus logros, ser tu hijo, es tu hijo y punto. Haga lo que haga, no le va a quitar nada. Se porte muy mal o se porte muy bien, no le quita ni le aumenta el derecho a ser tu hijo. ¿Cierto o falso? Y es lo que Dios dice, tú ya eres mi hijo. Tú ya eres mi hijo. ¿Sí? Así que la decisión de a elegir entre vivir bajo los elementos del mundo o quieres vivir como un hijo de Dios. Versículos del 8 al 11. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza, ¿qué? No son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Mas ahora, ¿el que sigue? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Y el 11? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Fíjense, dice entonces de hecho, cuando no conocías a Dios, mis hermanos, la esclavitud es natural cuando no conocemos al Señor. ¿Sí? Cuando no conocemos a Dios y cuando servimos a estas cosas, dice que no son dioses. Tú y yo le servimos a cosas que no son dioses. O al menos varios de aquí lo hicimos. ¿Verdad? Así que, pero ahora dice, ahora, conociendo a Dios, o más bien, corrige, siendo conocidos por Dios. Fíjense, ¿cómo es que os volvéis de nuevo? Pero ¿por qué alguien que conoce al verdadero Dios y que ha sido puesto en libertad quiere volver a estar bajo la esclavitud? ¿No les es raro? Y esto es lo que los Gálatas están haciendo y lo que muchos cristianos hoy también están haciendo, hermano. Fíjense, están en el pecado, viven en el pecado, les hablan de Cristo y entonces conocen a Cristo, están de este lado. Y luego ya conocen a Cristo, pero extrañan lo que hacían de aquel lado. ¿Para qué te pasaste? Te hubieras quedado allá. Ahora, esta felicidad, esta alegría, este gozo, ¿no te llena? Yo les quisiera preguntarles, ¿no te llena? Un domingo publicas en la iglesia y el jueves publicas en el pozole bailando. En Navidad dices, celebramos el nacimiento de Jesús, gloria a Dios por el niño Dios, pero el 25 en la mañana, vámonos a la playa porque estamos bien crudos. O sea, dices, ¿cómo? No entiendo. Un día publicas una foto con una alabanza en la iglesia, levantando las manos, y se ve bonito.
Y otro día estás acá, no sé, oyendo Bad Bunny, reggaetón, no sé. Corridos tumbados. Así es. Corridos tumbados. Mi hermano Nico sabe porque él aconseja a los jóvenes que oyendo esas cosas. Así que dices tú, ¿cómo es posible? ¿O estamos o no estamos? Y luego dices, es que tú eres muy religioso. No, yo no soy religioso. Yo simplemente quiero vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque o eres frío o eres caliente. No podemos estar a medias tintas, hermano. Y entonces, así es lo que Pablo está diciendo con los Gálatas. Entonces quiere decir, pastor, que este problema no es nuevo. No, hermano, este problema ha existido años, que hay gente que busca a Dios, pero que después como que medio se arrepiente. Y que viven con un pie acá y un pie allá. Desde los Gálatas. Y yo te puedo asegurar que si investigamos atrás de Gálatas vamos a encontrar gente también que ya había así. Y te puedo asegurar que hasta el último día de este mundo va a haber gente así. ¿Sí? Porque no estamos satisfechos. No estamos satisfechos. No sacrificamos la carne. Aquel que quiera seguirme dice, tome su cruz, cárguela, vámonos. Pero muchos dicen, sí, pues está pesada. Nomás un ratito, deja que me descanse tantito el hombro, mientras me voy al antro, en lo que se me relaja. Ya mañana que se me haya calmado el dolor, la vuelvo a cargar. Y el Señor dice, no, así no es eso. ¿Sí? Como el que salió corriendo del pozole, ¿no? Qué bueno. Ojalá que todos fuéramos así, como Bernardo, que dijo, yo no soy de aquí, vámonos. Así que, y es lo que los Gálatas están haciendo. O más bien dice, siendo conocidos por Dios. Pablo hace un punto importante a la hora que dice, o más bien. Sino que es realmente importante, hermanos, que Dios nos conoce. Porque dice, ¿se fijan cómo dice primero? Por ahora conociendo a Dios. ¿A poco sí lo conocemos al 100? Dice, no. Más bien, siendo conocidos por Dios. Dios sí nos conoce bien a nosotros. Tú a lo mejor tenemos una idea de lo que es Dios, pero no lo conocemos a fondo, hermano. Pero Dios a nosotros, pues Él nos hizo. Somos creación de Él. ¿Tú crees que no vas a ver? Yo te puedo asegurar que si esa bocina se descompone, la voy a terminar descomponiendo aún más si yo la abro. Pero si le hablas al que la fabricó, nada más le va a ver 2-3 segundos y te dice, no, ya sé qué es. La va a abrir y va a jalar un cable que mientras yo ya le quité como 30,000 botones y 30,000 cables. Porque Él la fabricó, Él la hizo, Él sabe lo que le duele. Y así es Dios con nosotros. Él nos hizo. Él sabe lo que le duele a cada uno. Sabe cuál es tu talón de Aquiles, tu punto débil. ¿Sí? Así que es Dios quien nos conoce, mis hermanos. Y lo que conocemos a Dios no se compara. Recuerda las terribles palabras del juicio de Mateo. Nunca os conocí. ¿Se acuerdan? Lutero, cuando no conocía a Dios, dice, fíjense lo que dice Martín Lutero, las diferentes religiones que se encuentran en todas las naciones, en todo momento atestiguan el hecho de que todos los hombres tienen un cierto conocimiento de Dios. Si todos los hombres conocen a Dios, ¿cómo puede Pablo decir a que los Gálatas no conocen a Dios antes de la audiencia del Evangelio? Respondo, hay un doble conocimiento de Dios. General y particular. Todos los hombres tienen el reconocimiento general e instintivo que hay un Dios que creó el cielo y la tierra, que es justo y que es santo y que castiga a los malvados. ¿Cómo se siente Dios acerca de nosotros? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Qué va a hacer Dios por nosotros? ¿Cómo nos va a salvar Dios? Que los hombres, eso sí, no lo pueden saber de manera instintiva. Fíjense la diferencia, ¿Se acuerdan? Acuérdense el término, general y particular. Y muchos conocen a Dios general. ¿Quién es Dios? Pues el que creó el cielo y la tierra, el que castiga lo malo. Pero hasta ahí. ¿Qué quiere Dios para tu vida? No sé.
¿Qué le molesta a Dios que hagamos? No sé. ¿Qué te espera después de la muerte? ¿El panteón? No. Y mucha gente no sabe. Hay muchas cosas que están ignoradas por el mundo. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres al volver al legalismo? Los Gálatas, mis hermanos, no estaban recurriendo a un nuevo error. Por eso dice volviendo a una vieja idea de una relación de las obras con Dios. ¿Sí? Los débiles y pobres elementos. Pablo usa la misma palabra para los elementos utilizados en Gálatas 4:3. Como cristianos podemos ponernos bajo la esclavitud de unas obras basadas en causa y efecto, una relación con Dios, pero se está moviendo hacia atrás, no hacia adelante. Al escribir a su vez de nuevo, Pablo muestra que los Gálatas no se convertían en un nuevo error, sino en un viejo error que ya habían cometido y que según ya habían salido de la relación con Dios a través de las obras. Hay que hacer cosas buenas para que Dios nos quiera. ¿Sí? Una de las tragedias del legalismo, hermanos, es que da la apariencia de madurez espiritual, apariencia, cuando en realidad lleva al creyente de nuevo en una segunda infancia de la experiencia cristiana. ¿Qué te decían tus abuelitos? Pórtate bien, porque si no, Dios te va a castigar. Y entonces llega el momento en que aprendes y dices, no, Dios no hace de esa manera así, no actúa así, ¿eh? Y ya estás conociendo a Cristo, pero de nuevo otra vez empiezas a caer en lo mismo que cuando eras niño. Hay que hacer eso para que Dios vea que yo me porto bien. Y luego a veces pensamos que si yo le soy infiel a mi esposa, y entonces vengo y yo canto aquí arriba, subsano, ¿ah? Bueno, Diosito, yo te cante aquí y ya perdóname aquella. Y si yo ofendí a mi vecino, pues entonces vengo y barro aquí en la iglesia y estamos ahí, vamos a mano y hago una ya, pero yo te compenso, Señor. Como si el Señor hiciera ese tipo de tratos. El Señor te va a decir, no me barras, no me cantes, pero no hagas tampoco aquello. Y estamos bien. Y estamos bien. Así que mucho cuidado con caer en ese error. Dice, débiles y pobres. Estos elementos del mundo, hermanos, son débiles porque no ofrecen ninguna resistencia, sino que son miserables porque no otorgan ninguna riqueza. Lo único que pueden hacer es traernos de nuevo a la esclavitud. Si usted fuera un esclavo y ahora es un hijo, si no conoceréis a Dios, pero ahora ha llegado a conocerle y ser conocido por Él, ¿cómo es que volvéis a la esclavitud? ¿Cómo puede dejarse esclavizar por los espíritus muy elementales de los que Jesús ya te rescató? ¿Sí? Guardáis todos los días, los meses, las estaciones y los años, dice. Los falsos maestros entre los Gálatas, mis hermanos, ¿qué creen? Exigían la observancia de los días, las estaciones y los años, y otros asuntos legalistas accionados como si eso los llevara a un plano más elevado de espiritualidad. Pero todos estos elementos débiles y pobres que ellos vuelven a traer son simplemente para volverse a esclavizar. Pablo parece sorprendido de que alguien se convierta de la libertad de Jesús a este tipo otra vez de esclavitud. Pero el legalismo abastece, reconoce nuestra carne poniendo el foco en lo que logramos para Dios, no en lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Sí? La libertad de Jesús nos da la condición de hijos, nos da la condición de una herencia rica, pero no va a atender a nuestra carne. Obsérvese cómo un versículo como está en un desacuerdo con cualquiera y todas las teorías de un día de reposo cristiano, cortando de raíz como lo hace de toda la observancia obligatoria de veces como tal. Cuando ciertos días se representan como santos en sí mismos, cuando un día se distingue de otros por motivos religiosos, cuando los días santos se cuentan aparte del culto divino, los días se observan correctamente. Pablo no se opone a estas celebraciones porque las guardaba como judío. Se opuso a que los gentiles lo tomaran como un medio de salvación. Ese es el problema, hermano. ¿Sí?
Pastor, es que a mí no sé, cuando es Semana Santa me gusta esos días orar más. Ningún pastor, o menos que esté mal, te va a decir, no, Nico, no ores. No, ¿verdad? No te pongas a orar. No, eso no está mal que lo quieras hacer. Está mal que pienses que por eso Dios ahora te va a perdonar más o te va a querer más. No, Dios ya te quiere. Dios ya te quiere. Así que no se trata de que lo veas con esa finalidad. Si lo haces por amor a Él, qué bueno, hazlo cuando tú quieras, no hay problema. ¿Sí? Ahora dice, me temo de vosotros que hayan trabajado en vano. Ahí dice, me temo de donde en vano con vosotros. El temor de Pablo, mis hermanos, es que la atracción hacia el legalismo significa que su trabajo entre los Gálatas sirvió para nada. Sirvió para nada. Es como, por ejemplo, ¿de qué predicamos el domingo? ¿Quién me dice? Del Halloween. Imagínate, duró hora y media la prédica el domingo, estaba viendo el video, duró hora y media. Y a mí me llevó 3 semanas preparar esa prédica. Y que yo mañana vea por aquí a alguien de por aquí con su calabacita y su ofrenda. Voy a decir como Pablo, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Así yo creo que se sentía el pobre. O sea, imagínense cuánto tiempo él le llevó fundar esa iglesia en Galacia. Y les habló de Cristo, de la libertad, del amor, del perdón. Y luego vuelve a ir y los encuentra ya con las leyes de la... Y él no se fue ni en avión, se fue caminando. Está peor la cosa, pobre Pablo. Yo creo que por eso se hizo viejo muy rápido, Pablo, de tanto coraje con las iglesias. Dice mi esposa, ya te están saliendo acá. Le digo, no digas eso. Apenas llevo un año y medio en camino de santidad. al paso que voy, dicen 2 años voy a quedar calvo ya. No, aquí no. Aquí no va a pasar eso. Así que, pues Pablo sí está lamentándose. Está preocupado. Pablo dice, trabajé en vano. Trabajoso es literalmente el trabajo hasta el punto, hermanos, de que Pablo estaba agotado, ¿sí? Pablo trabajó arduamente entre los Gálatas, al igual que él trabajó duro. Pablo nunca pensó que su evangelio de la gracia significara pereza en el servicio a Dios. En vano, dice al final de esto. Pablo pone una elección antes de los Gálatas y antes de nosotros. ¿Y cuál es la elección, mis hermanos? Podemos tener una vida libre, una relación con Dios como un Padre amoroso basado en lo que Jesús hizo por nosotros y que estamos en Él. O podemos tratar de agradar a Dios por nuestros mejores esfuerzos de mantenimiento de las reglas, de las normas, que viven en cautiverio como esclavos, no hijos. Vivir de esa manera, mis hermanos, hace que todo el Nuevo Testamento sea en vano. Una petición personal que hace el apóstol Pablo. ¿Saben cuál es? Una petición personal. Ser como yo. Pablo. Versículo 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Fíjense esta versión que tengo yo, la versión internacional. Hermano, os exhorto a ser como yo, porque ser como vosotros no me ha dañado en absoluto. Les insto, hermanos, sean como yo. Para muchos de nosotros hoy en día son palabras extrañas de Pablo, porque muchos dicen, pastor, ahí no veo humildad, no veo sencillez, no veo que nuestra mirada, usted siempre ha dicho que nuestra mirada debe estar en Cristo, no en el hombre. Bueno, ¿cómo puedo yo exhortar o yo decir, hermanos, sean como yo? Pastor, ya está mal. En caso de que solo lo señalara a Jesús, ¿de qué manera deben los cristianos de Galacia entonces ser como Pablo? Bueno, Pablo sabía, hermanos, que no era perfecto. Todos los de aquí creo estamos conscientes que no somos perfectos. Tenemos pecado. Pero él no estaba de pie ante los cristianos de Galacia de esta manera. Mira lo perfecto que yo soy. No estaba así. No se preocupen por seguir a Jesús, síganme a mí. Simplemente quería que lo siguieran mientras él seguía a Jesús. Ese sean como yo. Y a lo mejor le faltó a completar.
porque yo estoy siguiendo a Jesús. Entonces realmente no es que sean como yo, es sean como al que yo voy siguiendo. ¿Sí? Y a lo mejor hay ejemplos que podemos usar para bien. Por ejemplo, si la hermana Susi nos dice, hermano, pues yo últimamente tengo la costumbre de que a las 4 de la mañana estoy orando. Ojalá pudieran ser como yo. No está hablando de su vida, que la imites en todo, no, te está hablando de su vida de oración. A lo mejor hermano Nico me dice, hermano, yo estoy acostumbrándome a leer todos los días un capítulo de la Biblia. No me quiero esforzar mucho, pero lo poquito que leo quiero que me quede bien. Ojalá que pudieran ser como yo. Ay, el hermano Nico ahora se cree mucho. No, quiere que aprendas a leer un capítulo al día como él lo está haciendo. O sea, esa es la frase que Pablo usa. Sean como yo soy fiel a Cristo, yo sigo a Cristo. ¿Vamos bien? Entonces, no confundamos esa frase de Pablo de que Pablo dice, no sigas a Cristo, sígueme a mí. No, ese es el ejemplo de que Pablo pone. En cambio, Pablo sabía que los cristianos de Galacia debían imitar ¿qué? Su consistencia en buscar de Cristo. ¿Sí? Los Gálatas comenzaron con el correcto entendimiento del Evangelio porque Pablo los llevó a la comprensión correcta. Pero algunos de ellos no nos quedamos ahí como lo hizo Pablo, y de esa manera debes de ser como Pablo. ¿Sí? Pablo sabía que los cristianos debían imitar su libertad. ¿Por qué? Porque Pablo era libre en Jesús. Y que quería que ellos supieran esa misma libertad. De la manera deben de ser como Pablo, ser como yo soy. Es una exhortación a los Gálatas a ser cristianos en el mismo sentido que Pablo es un cristiano, no uno que está obligado por la ley judía. ¿Sí? ¿Puede usted decirle a los demás? Les pregunto a los que están aquí, ¿tienes algo en tu vida que tú puedas decirle a los demás, sean como yo? Algo. No me contesten y se los dejo de tarea. Pero tienes algo que tú pudieras decirle a los demás, sean como yo. Algo de lo que tú puedas decir, lo hago por amor al Señor. Qué bonito que todos tuviéramos por lo menos un ejemplo de decir, yo hago esto, hermanos, sean como yo. Pero preocúpate si dices, no, esto no, pues esto menos. No, acá peor me va a dar un cocorrón el pastor. Deberíamos de todos tener algo así, ¿verdad? Como Pablo, de poder decir, sean como yo. Porque eso les va a ayudar a ustedes a ser mejores hijos para el Señor. ¿Sí? Así que es una reflexión. Si no pueden, entonces, ¿por qué no? Si el cristianismo es verdad, ¿no debería ser cierto en mi vida y en tu vida? Todos los cristianos deben de ser capaces de decir algo como esto, hermano. Ser como yo. Especialmente a los no creyentes. Y que no los creyentes te digan, ¿y eso que es cristiano? Que tú salgas con tu esposa o tu esposo y le digas al matrimonio aquel que se pelea allá enfrente de tu casa, sean como nosotros. Hey, tú que no abrazas a tu mujer, sé como yo. Las mujeres, mira, tú que no le quieres hacer caso a tu esposo, sé como yo. Lo consiento, lo mimo, le hago mole los domingos. Le hago mole los domingos. No, ese debería ser un ejemplo en matrimonio también. Los jóvenes, ¿por qué no también? ¿Verdad? Los que van a las escuelas, prepa, secundaria, a sus compañeros, sean como yo. Voy a la iglesia, busco a Cristo. Deberíamos de tener cada quien desde nuestra trinchera esa frase, pero debemos de ser todos los cristianos capaces de decir algo así, específicamente a los no creyentes. Es decir, ¿qué tan satisfechos estamos con la vida en Jesús, mis hermanos? Con nuestra libertad. ¿Estás contento con tu libertad o prefieres la otra libertad? ¿Extrañas algo de aquella libertad? La alegría, la salvación, que queremos que otras personas sean como nosotros. Yo no sé si tú te has visualizado, yo aquí, y se lo digo, se lo he dicho personalmente, yo no sé si vaya a ser aquí, no sé dónde vaya a ser, hermano, no sé si vaya a ser, y si yo la pueda ver, pero yo un día anhelo ver ahí a mi hija sentada. Un día anhelo ver a mi padre, ese sí sé que no se va a sentar aquí, no se va a sentar hasta allá atrás, pero yo anhelo verlo ahí atrás, sentado un día. Y me esfuerzo, créanme, me esfuerzo. Y me dicen, no,
no puedo, esto, el otro, y ahí sigo como chinche ahí pegada. Y yo te pregunto, ¿con quién estás como chinche ahí? Y que no ha venido, pero ahí sigues, y ahí sigues, y ahí sigues. Que tiene que haber alguien que ames tanto que lo quieres ver aquí. Porque si tú me dices, ya le dije a una persona que amo mucho, ¿cuándo le dije hace como 2 años? Ya no le has dicho, tú no la quieres. Tú no lo quieres lo suficiente. Porque si te la quisieras, quieres salvar su alma. Quieres que Cristo rescate su alma. Yo hubo alguien que me dijo, es que tengo una iglesia que es una cosa, no vayas a la mía, vete a esa, pero ve y me mandas una foto cuando vayas. No es camino de santidad, hermano, es Cristo. Queremos llevarlo a Cristo. Ya después, si me quiere venir a visitar siendo cristiana, a lo mejor no le gustó su iglesia, viene, ¿eh? Pero ahorita lo que quiero es que vaya a la que sea, pero ve, busca al Señor, busca el Evangelio. Y yo espero que tú en este momento te haya pasado por tu mente a alguien que tú digas, yo no voy a descansar hasta verlo aquí o verla aquí. Alguien que ames, porque ese es amor, hermano, también. Imagínate que hay un choque ahí ahorita, choca un taxi. Como dicen cuando se quedan atorados, hermanos, están prensados, ¿no? Están prensados. Y es alguien que quieres mucho. ¿Vas a estar ahí viendo? Vas a ir y vas a buscar algo y vas a ver cómo la vas a sacar del carro. Porque si no se te muere allá adentro. Y aunque no tengas herramientas, te vas a meter y no te va a importar cortarte y vas a ver cómo lo sacas. ¿Sí o no? Pero eso está pasando hoy espiritualmente y no lo hacemos, hermano. Hay gente que queremos que está atrapada y se está muriendo espiritualmente. Y es hora de que vayamos con las pinzas y abramos y a ver cómo te voy a sacar. ¿Cómo? No sé cómo le voy a hacer, pero te voy a sacar. Que te me estás muriendo. Tenemos que hacerlo. ¿Sí? Así que dice, porque yo hice con vosotros, porque yo también me hice como vosotros. Pablo puede decir a los cristianos de Galacia, cuando se trata del legalismo, sé dónde estás. ¿Sabes por qué? Porque yo viví así. ¿Quién me va a enseñar a mí? Dice Pablo, si yo fui de aquellos. ¿Sí? Yo sé dónde estás. Yo sé de lo que es tratar en tu vida, tratar de ser aceptado por Dios a causa de las cosas que hagan. Y en ese sentido me hice como vosotros. Y vi que era un callejón sin salida. Tomar de alguien que sabe de dónde usted viene. ¿Sí? Pablo puede tener en mente, hermanos, la idea de que quedó como un gentil cuando él era uno de ellos. De acuerdo con la filosofía expresada, él pudo decir, yo también fui gentil, yo también fui como ustedes. Pero en esa forma de pensar, él dice, se convirtió, el que vive libre de las restricciones impuestas, ¿verdad? Por la ley. Así que esto significa, hermanos, que se había quedado o que se había quitado los judíos y llegó a ser como un gentil. Ahora él suplica a sus conversos a no ser como los judíos. No me ha herido ningún agravio, dice, me habéis hecho. Pablo ha utilizado palabras muy fuertes contra los gálatas. Sería fácil para ellos pensar que hablaba solo por el sentido del dolor personal, pero Pablo les asegura que este no era el caso. Pablo quiere que reciban este derecho por su propio bien, no por el bien de él. A ver, yo te pregunto a ti, el que tú y yo traigamos al ser querido a la iglesia, tú y yo, ¿qué ganamos? Pues la alegría, pero realmente, ¿quién es el ganón? ¿El que traes o el que trajo? Al que traes. ¿Por qué? Porque su alma es la que va a ser rescatada. Nosotros ya estamos del otro lado, ¿verdad? Entonces Pablo dice, yo quiero el bien para ustedes. Así que no me han herido, dice, en lo absoluto. Podemos sentir, mis hermanos, la emoción de Pablo en estos versículos. Hemos estado escuchando a Pablo, el apóstol, Pablo el teólogo, Pablo el defensor de la fe, pero ahora estamos escuchando a Pablo el hombre, ¿sí? El pastor. Pablo, el amante apasionado de las almas. Al igual que Pablo, hermanos. Y me anoto ahí, todos los pastores, todos los ministros,
Deberíamos de tener mucha simpatía por las ovejas. Debemos tener mucha simpatía. ¿Pero sabe por quién más? Por las descarriadas. Más todavía. Y debemos instruirlos en el espíritu de mansedumbre. Ellos no pueden ser enderezados a cabo de cualquier otra manera, hermanos, más que con el Espíritu Santo. Y tener la firmeza y el amor para reprender cuando es necesario. Y apenas lo platicábamos en la semana con mi esposa y le decía, yo le pido a Dios mucha sabiduría porque a lo mejor en lo que menos experiencia tengo, porque a lo mejor predicar ya lo puedo hacer, me sale más fácil hoy que antes, lo que estudié me ayudó, el armar un mensaje es lo más fácil en cuestión de ser pastor. No digo que sea fácil, digo en cuestión de ser pastor. En lo que casi no tengo experiencia es en ver cuando un hermano o una hermana está fallando en algo y acercarme y decir, no estás fallando. Pero lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque yo siempre dije, un padre que ama a un hijo va a ir y le va a decir, hijo, estás mal. Yo no me veo a mi hijo fumando marihuana y decir, no le digo porque si le digo se va a ir de la casa. Se va a enojar conmigo. No, lo vas a ir y le vas a decir, eso que estás haciendo está mal. Te me vas a enfermar, te me vas a iniciar y aparte no es correcto. Y quizás como es tu hijo, si está pequeñito le tendrás que dar 2 o 3 balazos, ¿verdad? Pero si ya está grande, pues tendrás que hablar muy fuerte con él. Y eso es lo que hace un padre. ¿Por qué? Porque lo odiamos. No, porque amamos. Pero a veces es necesario. Y yo siempre le digo, ojalá que yo nunca vaya a lastimar a un alma de que al grado de que diga, ya me voy de la iglesia, porque a veces también así somos. Hay cristianos que dicen, yo quisiera un pastor que viera por mí y el día que ve por ellos no les gusta y se van. ¿Sí? Y por eso, hermanos, también, del otro lado de la moneda, hay muchas iglesias, y lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo, porque lo veo, y lo veo en el diario vivir. Me consta, muchas iglesias donde medio mundo está en pecado y el pastor no dice nada, porque lo que quiere es ver más gente. Si apenas somos 10, voy a correr a 2. No, mejor que seamos 20 después, aunque 18 estén en pecado. Y no, hermanos, Dios no nos mandó a llenar iglesias, Dios nos llamó a salvar almas. Y si se van a salvar 3, pues con 3 vamos a estar. Prefiero 3 a que estemos 67, 70 personas aquí y 65 en pecado. Porque de esas almas Dios me va a decir, ¿y tú qué hiciste como pastor? Nada más quieres estar ahí arriba predicando. No, no es eso. Y por eso, hermanos, tenemos que tener mucha sabiduría, mucho amor también para los demás. Y Pablo lo dice, ¿sí? Tenemos que tener amor por las ovejas descarriadas e instruirlos y con el espíritu de mansedumbre. Fíjense, Pablo y sus apelaciones, ¿recuerda cómo se utiliza para responder a mí? Capítulo 4, versículos 13 al 16. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, hermanos! Hermanos, les voy a decir algo. A los que les gusta seguir muchos pastores en las redes sociales. Los pastores que predican más basados en la verdad son los pastores que menos seguidores tienen comparados con los pastores de la prosperidad. De verdad. Y eso no es teoría, es numérico. Tú fíjate los seguidores de un Cash Luna, de un Yesenia T, y sus seguidores son más de 1 millón. Chécate los seguidores de Juan Manuel Vaz, de pastores que hablan, y sus seguidores son miles, pero no llegan a los millones que tienen los otros. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta oír la verdad, ¿no? No les gusta.
Imagínate que aquí está, no sé, un nombre inventado, Toño, porque no quiero poner ejemplos. ¿A Toño qué le gustará más? Que le diga, Toño, qué guapo te ves hoy. O que yo le diga, Toño, de verdad qué feo se te ve el peinado que traes hoy, toda la greña parada. ¿Qué le gustará más a Toño que hoy? Está guapo. No le va a gustar mucho que le diga que trae todos los pelos parados hoy, que no se peinó bien. Hermano, ¿a quién le gusta oír la verdad? A nadie. Pero a veces es necesaria. Sobre todo en la cuestión espiritual. ¿Perdón? Así es. Y es cierto. Así que usted sabe, dice, pregunto, a causa de enfermedad física os anuncio el evangelio al primero. Al parecer, hermanos, Pablo se vio obligado a viajar a la región de Galacia debido a algún tipo de enfermedad física que sufrió en su primer viaje. El libro de los Hechos no nos dice tanto sobre esto como nos gustaría saber, pero podemos reconstruir por ahí algunas verdades. Dice, sabemos que cuando Pablo estaba en la región del sur de Galacia, intentaron ejecutarlo por lapidación en la ciudad de Listra. Esto está en el libro de Hechos, ¿sí? Sus atacantes lo dieron por muerto. ¿Cómo te crees tú que quedó Pablo como para que tú digas, ya está muerto? No quedó ahí medio acostadito. Quedó muy lastimado, sangrado, quién sabe qué partes del cuerpo le fracturaron, ¿sí? Así que dice, lo dieron por muerto, pero sobrevivió milagrosamente. O sea, cuando dices, oye, tú ya no la contabas, ¿sí? Así que es una idea. Sus atacantes lo dieron por... Algunos piensan que esto fue la causa de la dolencia física que él menciona aquí. Pero Pablo ya estaba en la región de Galacia cuando eso sucedió. Su redacción de Gálatas 4 sugiere que él entró a la región a causa de una enfermedad física. La posición enfática de la frase sugiere que el plan original de Pablo tuvo que ser enviado a otro lugar, tal vez al oeste o tal vez a Éfeso, y que en su visita misionera a los Gálatas se debió únicamente a su enfermedad para poder recuperarse. ¿Qué fue exactamente la enfermedad física de Pablo? Algunos creen que su problema era la depresión o la epilepsia, o que su enfermedad estaba relacionada con la espina de la carne que se menciona en 2 de Corintios. Ninguno de ellos se dice con certeza, solo son suposiciones. Según Hechos, Pablo llegó a la región de Galacia, específicamente a la ciudad de Antioquía, de la ciudad de Perge, en la ciudad de Panfilia. Sabemos algunas cosas. En primer lugar, fue el lugar donde Juan Marcos abandonó a Pablo y Bernabé. Y los ensayos relacionados con la enfermedad física puede haber tenido algo que ver con eso. En segundo lugar, Perge fue un lugar pantanoso de tierras bajas. La ciudad de Antioquía era 3.600 pies más alta que Perge. Se ha sugerido que la enfermedad física de Pablo era un tipo de malaria común en las tierras bajas de Perge. Mi prueba dice que tenía mi cuerpo que no desprecia o rechaza. Aunque Pablo no fue un gran ejemplo de fuerza, hermanos, y poder a causa de su enfermedad física, los Gálatas todavía lo recibieron y lo recibieron con honor. Abrazaron a Pablo tan generosamente que le habrían sacado sus propios ojos, dice, y dárselos a Pablo por si pudiera de alguna manera esto calmar su necesidad. Obviamente un ojo arrancado sería un regalo que nadie iba a poder usar, ¿verdad? El punto es que Pablo, con sus conversos, había estado dispuestos, eso era un ejemplo de que ellos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por él, ¿verdad? Y esto lleva a algunos a creer que la enfermedad física de Pablo también tenía algo que ver con sus ojos. Tome nota que los eruditos griegos creen que los matices del texto griego indican que las dolencias de Pablo eran por un problema ocular, donde Pablo hace referencia a grandes letras escritas con su propia mano. ¿Por qué escribía grandes letras? Porque amor no veía ya bien, ¿sí? Pero el verdadero punto aquí es que a pesar de cualquier enfermedad, los Gálatas no lo desprecian ni lo rechazan. Como una enfermedad física, y las enfermedades eran consideradas como castigo divino, ¿se acuerdan? Pero no había una tentación natural de que los Gálatas pensaran esto de Pablo, para despreciar o para rechazar su mensaje. Y esto es lo que los Gálatas no hicieron. A pesar de que Pablo parecía débil,
parecía afligido, le abrazaron y le respondieron a su mensaje de gracia y de amor de Dios. Dice, ¿acaso por tanto me convertí en su enemigo por decir la verdad? A la luz del gran amor y honrar a los Gálatas que habían mostrado hacia Pablo, y a la luz de la gran bendición que recibió de Dios cuando se presentó ante él, los Gálatas, hermanos, no deben pensar que Pablo se ha convertido en su adversario cuando se enfrenta a ellos con la verdad. Necesitaban la verdad más de lo que necesitaban sentirse bien cerca de donde estaban. Hermano, tú y yo a veces vamos a necesitar más la verdad que sentirnos bien. Y a veces nos va a ayudar más. Y a veces será necesario. ¿Sí? No es suficiente que se respeten los pastores si también no son amados, mis hermanos. Y esto no lo digo solo por mí, lo digo en general. ¿Sí? Pablo lo abrazaron, lo llenaron de amor y dijeron, si quieres nos sacamos los ojos para que estés bien. Imagínate. Y el respeto y el amor son necesarios los dos. Los dos. A veces dicen, ay, nosotros abrazamos mucho a nuestro pastor o le decimos que lo queremos. Sí, pero si no lo respetas no sirve de nada. O a veces dicen, yo respeto mucho a mi pastor, pero si nunca tienes una muestra de afecto para él, no se siente mucho. Las dos cosas son necesarias. Su enseñanza no tendrá un sabor dulce, y él declara que ambos habían sido verdaderos entre él y los Gálatas. Ya había hablado de su respeto, y ahorita está hablando del amor que le tiene, con todo y lo que hayan hecho. En la medida de que los ministros y los maestros de la palabra de Dios, mis hermanos, enseñan la palabra, a ese mismo grado deben recibirlo como los Gálatas recibieron al apóstol Pablo. Los ministros no deben ser recibidos y evaluados sobre su apariencia personal. No deben de ser evaluados por sus logros. No deben de ser evaluados por su manera encantadora. Pero en cuanto a si son o no son mensajeros de Dios que llevan la palabra de Dios, eso sí debe de ser evaluado. Hermanos, mucha gente dice, va a venir el pastor no sé dónde de Estados Unidos. Uy, la gente ya mero les hace reverencia y ¿qué le damos? Y el pobre pastor que es de su iglesia aquí ni lo pelan. De verdad, pasa. O a veces viene un pastor que como trae dinero, va a regalar muchas despensas. Y ahí va la gente. Ay, pastor, ¿qué quiere? Tráele una coca al pastor. Le hicimos un mole al pastor. Hicimos una barbacoa al pastor. Y se desviven por él. Yo no digo que sea malo. Yo digo que se desviven tanto que a veces se olvidan de los que tienen ahí toda la vida. ¿Sí? Y hermanos, un pastor debe de ser evaluado ni por si trae un carro último modelo o si llega en camión. Si llega en carro quiere decir que es un buen pastor. Si llega en la urban quiere decir que es un mal pastor. No. Si llega con una camisa de manga larga y de marca, es un buen pastor. Si viene con tenis y mezclilla, es un mal pastor. No. ¿Por qué se va a evaluar a un pastor? Por lo que predique, mis hermanos. Por lo que predique. No por cómo se vea, no por cómo vista, no por lo que tenga, sino por lo que predique. Y obviamente que eso que predique se le vea en su vida. ¿Sí? Si yo digo aquí, traten a sus esposas con amor y yo a la mía le grito y le empujo, el pastor no está viviendo lo que está predicando. Tenemos que vivir lo que predicamos. ¿Sí? Para que también la gente no hable mal de nosotros los cristianos. Seamos luz en el mundo. ¿Amén? Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar en este día, hermanos. Nos quedamos en el versículo, terminamos el versículo 16, ¿sí? Y empezaremos la semana que viene en el versículo 17. Vamos ahora. Padre, te damos gracias, Señor, por habernos permitido estar esta tarde aquí, Señor, estudiando una vez más tu palabra. Gracias, Señor, por esto que hoy nos has enseñado con este capítulo 4 de Gálatas. No cabe duda, Señor, que cada día no te cansas de enseñarnos, Padre. Y ayúdanos a nosotros a seguir aprendiendo. Que esto no quede como palabras huecas, Señor, sino que entren en nuestro entendimiento y en nuestro corazón. Y que no solo quede como un conocimiento teórico, Señor, sino que también lo vivamos allá afuera, Padre.
que podamos representarte dignamente como tus hijos, Señor. Como cuando el Hijo honra al Padre y la gente pueda decir cómo se parece a su Padre, la gente pueda decir cómo nos parecemos a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, y danos la sabiduría para ello. Bendito seas, Padre, y gracias, Señor, una vez más por el amor que nos tienes, aún siendo inmerecedores de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.